pueden ver la pantalla? Sí. Gracias. Ok. Con sistema replicado. Ok, entonces igual les pongo siempre las hojas que uso en orden porque pues las voy recordando, pero para que las quieren copiar así, las vayan copiando en orden. Y vamos primero a mencionar que pues vamos a ver que habíamos quedado desde la fecundación se va a determinar el sexo del producto, ¿sale? Esto se denomina el sexo genético porque viene determinado por el material genético que se conforma con la fusión del óvulo y del espermatozoide, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces vamos a tener un XY y esta va a ser un producto femenino o un XY y este va a ser un producto masculino, ¿sale? Ok, entonces de ahí ya se va determinando, ajá. Pero tenemos también, además del sexo genético, tenemos tenemos el sexo macroscópico o género fenotípico, que ese se va a dar el inicio del desarrollo de este a la séptima semana, ¿sale? De gestación. Bueno, y antes de eso, ¿cómo podemos diferenciar el sexo genético? Pues bueno, a lo mejor tomando una muestra de células, ajá, diferentes estudios que se pueden hacer eh, para pues diferentes cuestiones y se pueden diferenciar, aunque no tengan el género fenotípico con el género genético con el corpúsculo de Bach, ¿vale? Ok. Y pues vamos a ver que al inicio estas gónadas empiezan en un estadio indiferenciado y que los gametos llegan a estas gónadas, ¿sale? Que recordar que migran desde las paredes del saco vitelino hacia el intestino posterior por el mesenterio dorsal y llegan hacia las gónadas, ¿sale? Y también es importante mencionar que antes de que se determine si es masculino o femenino, el fenotipo que todos tenemos básicamente es el fenotipo femenino, ¿sale? Y vamos a ver que se va a dar el fenotipo masculino porque pues va a haber como, pues, o sea, se lo estoy explicando, pero va a haber como sustancias o moléculas que si están, se va a dar el fenotipo masculino, pero si no están, el fenotipo basal, digamos, o ya como por defecto es el femenino, ¿sale? Y aquí como se les mencionaba, será el fenotipo masculino por la acción de sustancias producidas por los testículos, ¿sale? Ok. Y bueno, en la determinación del sexo genético, pues vamos a ver que para que se dé el sexo masculino, se va a ocupar un gen que se llama SRY, que se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma Y, y este va a empezar a producir tejido masculino al momento de la determinación de las gonadas, ¿sale? Y en caso de que esto se produzca, pues ya se va a producir el tejido gonadal femenino, ¿sale? En caso de que no esté el gen, lo que va a pasar es que va a ser un fenotipo femenino. Ujú. Y entonces nada más para recordar, pues que de las células gonadales primordiales se originan en el saco vitelino, migran, salen por la alantoides, viajan por el intestino posterior hacia por el mesenterio dorsal hacia el intestino posterior y ya llegan a las gónadas, ¿sale? O que en un momento se llaman crestas genitales. Uh-huh. Y vamos a ver que esto lo hacen a la quinta semana y que para que se mantengan vivas necesitan a un factor que se denomina nanos 3, ¿sale? Y bueno, ya que empiezan a viajar, a migrar por todo el mesenterio dorsal hacia el intestino posterior, pues estas células lo que van haciendo, ya vimos que por ejemplo en el ovocito secundario, o bueno, más bien en el cigoto, cuando va migrando, va como dividiéndose, va multiplicándose internamente. Pues estas células hacen más o menos lo mismo, nada más que pues de una empiezan a salir muchas, ¿sale? Y para que migren y para que suceda esta mitosis, necesitan al factor inhibidor de la leucemia y a un factor de células madre o el factor, ¿sale? Y vamos a ver que a las crestas gonadales llegan alrededor de 1000 a 2000 células germinales primordiales, ¿sale? Y entonces vamos a ver que van a empezar ya llegando a las gonadas diferentes procesos. Ajá, que recordar que
las ovogonias ya luego de multiplicarse ya empiezan a entrar en mitosis, ¿sale? Porque tienen que quedar al momento de nacimiento detenidas en la diplotena de la profase 1 de la meiosis 1, pero básicamente toda la espermatogénesis, en donde ya las espermatogonias van a entrar a meiosis, pues sucede ya hasta la pubertad, ¿sale? Entonces la diferencia radica en procesos moleculares. Entonces, ya que están estas células en las crestas, ajá, en el caso de las mujeres o del fenotipo femenino, lo que va a suceder es que en cuanto llegan, inician la meiosis, ¿sale? Esto porque, pues vamos a ver que los túbulos mesonéfricos, que están, hagan de cuenta que están las crestas gonadales y al lado están los túbulos mesonéfricos, ajá, y esto es lateral y esto es medial, ¿sale? Ok, entonces de los túbulos mesonéfricos, estos empiezan a secretar ácido retinoico y en respuesta al ácido retinoico se empieza a producir un factor importante que se llama ESTRA8, y entonces ESTRA8 es muy importante porque se necesita para la replicación del DNA antes de la meiosis, ¿sale? Recordar que como va a haber una célula que después va a dar lugar a 4, necesita duplicar su material genético, ¿sale? Y entonces ahora sí, con el ácido retinoico y el ESTRA8, ya entonces las ovogonias van a entrar en meiosis, ¿sale? Ok, en el caso del fenotipo o el género masculino, hay detención meiótica desde que llegan a las células gonadales, hasta las crestas gonadales, ¿sale? En este caso, el ácido retinoico está disminuido. Va a entrar un complejo molecular, una proteína que se llama CYP26D1, y esta va a ser la que va a empezar a metabolizar ese ácido retinoico, ¿sale? Para que no esté funcional. Ajá. Y entonces ya esta molécula que se llama nanos 2 va a ser la que tiene actividad antimeiótica, es decir, con la expresión de nanos es lo que provoca la detención mitótica, bueno, en este caso es meiótica, pero entonces con la suma de la detención meiótica por la baja del ácido retinoico, pues no entran en meiosis las células, ¿sale? Ok, y entonces ya las células germinales primordiales, en todo el ciclo celular que tiene cada una de las células, entran en un estadio que se denomina G0, ajá, en el que prácticamente están como, se les denomina quiescentes, así como que están muy quietas y metabólicamente no están haciendo como mucho, ajá, comparado con las ovogones, ¿sale? En este caso son las espermatogones, ¿sale? Y vamos a ver que se van desarrollando según el ambiente que tengan, ajá, de acuerdo a ácido retinoico alto o bajo. Y bueno, ya para la determinación del sexo gonadal, ajá, vamos a ver que se van del mismo tejido que provienen las gónadas, también se van a formar la corteza suprarrenal, que era parte de las que nos faltaba ver ayer, ¿sale? Y entonces, lo que les decía, la localización de las gónadas es ventromedial al mesonéfros, es decir, por ejemplo, en este esquema, aquí está, en la letra C, ajá, está el metanéfros, que es nuestro riñón definitivo, más hacia medial están los conductos mesonéfricos, y esta bolita naranja, ajá, son las crestas gonadales, ¿sale? Y aquí también se los había puesto. Y bueno, para que se dé la formación de la corteza suprarrenal, vamos a ver que describen que más hacia la región cefálica, es decir, más arriba de las crestas gonadales, se va a dar el primordio de adenocortical, que después va a dar lugar a la corteza suprarrenal. Y entonces vamos a ver que las crestas gonadales van a tener células del mesodermo celómico y células de las crestas mesonéfricas, ¿sale? Entonces, esta cresta, los conductos mesonéfricos, van a donarle células a esa bolita, ese cúmulo, ajá. Y después dice aquí mesodermo celómico, ajá. Ya vimos que el mesodermo, por ejemplo, el mesodermo lateral se empieza a dividir y crea una cavidad, sale, crea un celoma. Entonces, en todo ese proceso, ya cuando el embrión es, después de pasar a ser una tortilla trilaminar, ajá, que se empieza a hacer sus dobleces, ajá, en algún momento necesita hacer cavidades, ajá, porque necesitamos una cavidad torácica y una cavidad abdominal. Entonces, el tejido que recubre esas cavidades es el mesodermo celómico, ajá, porque como su nombre lo indica, es el mesodermo que está localizado en el celoma, que es ese conducto, esa cavidad, ¿sale? Entonces,
también parte del mesodermo celómico, las células de ese mesodermo van a donarle células a las crestas genitales, ajá, y van a tener, pues así se van a conformar celularmente. Y bueno, este es el segundo. Y bueno, la corteza suprarrenal, el primordio, aparece a la cuarta semana, ajá, y también es un engrosamiento del mesodermo celómico. Ujú. Ya a la octava semana ya se encuentran en una en una localización craneal al mesonéfros, ajá, porque recordemos que al momento en el que empiezan a migrar los riñones hacia arriba y hacia lateral, en un momento se tienen que como enchufar con, con la corteza suprarrenal, ¿sale? Igualmente, recordemos que cuando les enseñé el esquema de la gastrulación, vamos a requerir células de las crestas neurales, ajá, de estos cúmulos que igual vienen de parte de donde viene el mesodermo, y entonces ya empiezan como a encapsularse dentro del primordio de la corteza suprarrenal, ajá, y esas células ya empiezan a darle a la forma tanto a la corteza como a la médula, ¿sale? Y bueno, vamos a ver que se forma una cápsula que las va envolviendo y ya va formando, ¿no? La corteza y la médula. Entonces es muy importante la corteza suprarrenal porque uno de los productos que empieza a crear es el estradiol placentario. Ajá, que este estradiol placentario es muy importante para que todavía se mantenga el embarazo. Y bueno, vamos a ver ya la formación de los testículos. Ajá. Entonces, inicialmente, como les decía, esas crestas gonadales están indiferenciadas, es decir, pues no tienen forma de nada, ajá, pero al llegar el gen SRY o factor determinante de los testículos, ajá, ya les dice, oye, tú vas a ser un testículo, ajá, no como estabas antes, que tú por determinación ibas a ser un ovario, ajá. Entonces, es muy importante que se dé para que se formen los testículos, porque si no, les digo, en caso de que no aparezca, se van a formar ovarios, ¿sale? Pero, pues vamos a ver que no, este es de suma importancia. Realmente no importa mucho si no están las células germinales primordiales. O sea, si no están estas, no, aún se pueden formar los testículos, ¿sale? Incluso sin el gen también se pueden llegar a formar, pero es muy importante que haya, vamos a ver que el papel de la testosterona es sumamente importante, ¿sale? Ok, y entonces ya viene determinado, eh, pues genéticamente, ajá, con el SRY, genéticamente, ¿sale? Ahí ya tenemos la determinación que después nos va a dar a la determinación fenotípica. Ajá. Y entonces, SRY provoca que se cree otro factor que es SOX9 y entonces junto con la señal del mesonefros que nos va a producir WT1 ya van a empezar a diferenciarse estos testículos, ¿sale? Y también ya van a empezar a formar células de Sertoli embrionarias, ¿sale? Ok. Y entonces ya que hay migración de las células epiteliales celómicas o del mesodermo celómico, ajá, alrededor de la mitad de la quinta semana, ya empieza a crecer este cúmulo, ¿sale? Esta cresta, le empieza a dar forma a ese testículo primitivo. Y entonces ya en la sexta semana de gestación, con la ayuda de SOX9, empiezan a crecer dentro de esa bolita de células unos cordones sexuales primitivos, ajá, dentro de la célula, de la cresta genital, y ya entonces ya van a llegar las células germinales primordiales. Y después van a llegar también unas células, se van a añadir a esos cordones sexuales primitivos que se llaman células mioides, que después van a empezar a recubrir los túbulos seminíferos y van a ayudar a que en el adulto se dé el movimiento y el desarrollo de los espermatozoides. Recordemos que en el momento en el que pasan por los túbulos seminíferos, pues es ahí donde se van formando, ¿sale? Okay. Y entonces, conforme se van diferenciando estos cordones sexuales primitivos, que recordemos que dentro del testículo básicamente está formado por unos tubos chiquititos, o sea, esos cúmulos de túbulos son los que forman el testículo, ajá, conforme se van diferenciando más, va aumentando de tamaño. Y entonces también se va a ir cubriendo de tejido conjuntivo, ajá, y que se denomina túnica albuminia. Y entonces de manera interna van a estar los túbulos seminíferos y por afuera va a estar la red de testis o red testicular. Ajá.
que después esta red testicular, después de estar aquí abajo en una red, se va a unir hacia los conductos eferentes, que vamos a ver más adelante, que estos van a ayudar a sacar luego de los túbulos seminíferos hacia la red testicular, los túbulos eferentes, van a empezar a ayudar a sacar, a que migren los espermatozoides, ¿sale? Para que salgan hacia la uretra. Ok, y bueno, vamos a ver más adelante que los conductos eferentes se van a formar de los túbulos mesonéfricos, ¿ok? Bueno. Y bueno, ya la octava semana del mesonefros se van a derivar las células de Leydig, y las células de Leydig van a empezar a secretar, a producir hormonas androgénicas, en este caso la testosterona y la androstenediona. Es muy importante que se dé alrededor de la novena a la cuarta semana de gestación, y ya en ese momento se empiezan a producir. Se detiene la producción de la semana 17 a la 18 y desde ahí ya no vuelven a aparecer la testosterona o en sí las hormonas androgénicas hasta la pubertad. Y en este momento se necesitan para ir dándole forma al testículo. Ok, y bueno, entonces también recordar que las células de Sertoli ya se empezaron a formar, y estas van a empezar a producir una sustancia que se llama sustancia antimülleriana. Porque, bueno, vamos a ver más adelante que se tienen que ir formando los conductos sexuales, estos por donde tienen que pasar las células sexuales de cada uno de estos individuos, es decir, todos esos conductos como los conductos eferentes, la uretra, y también las tubas uterinas, el útero y demás, ¿sale? Y entonces, los conductos que se necesitan para que se forme el fenotipo femenino son los conductos de Müller. Entonces, lo que no queremos en este caso de que va a ser un varón es que se forme un aparato reproductor femenino, ¿sale? Entonces, las células de Sertoli a eso van a ayudar también a que se cree la sustancia antimülleriana, y eso va a empezar a degenerar estos precursores de los conductos genitales femeninos. Y entonces, en este momento ya, bueno, recordar que las células seminales primordiales en el varón sí tienen mitosis porque van migrando y se van multiplicando, y además al llegar a la cresta gonadal necesitan multiplicarse. Sí, ya después la actividad meiótica queda suspendida. También, además de lo que vimos a un inicio de la baja cantidad de ácido retinoico y todos estos productos, la célula de Sertoli también va a producir un factor inhibidor de la meiosis, y entonces no hay ni meiosis y por ende no hay espermigénesis, ¿sale? Y aquí le recordé que también la baja de ácido retinoico, pues que se produce, ¿no?, de los cordones testiculares, ayuda a que haya esa detención meiótica. Y aquí está, bueno, ya más esquemáticamente cómo se va dando este proceso. Del lado, digamos, hay que partirlo. Del lado izquierdo está la formación del testículo, y del lado derecho del ovario, ¿sale? Y entonces, esta estructura que vemos aquí arriba, es el embrión cortado hacia la mitad de manera transversal, es decir, el embrión estaba así, con su colita, le hacen un corte, ¿sale? Y entonces vemos esta foto, este esquema es del embrión, digamos, quitamos esta mitad y vamos esta parte de aquí, ¿sale? Y entonces, como les decía, en esta parte blanca queda la cavidad, queda el celoma, y aquí vemos cómo se va engrosando el epitelio celómico, y es lo que va a dar lugar a las crestas gonadales, ¿sale? Y ya después vemos que se va formando ya después los conductillos testiculares, y ya después se van a ir separando la red de testis, la red testicular, con la túnica albuminia de los cordones testiculares. Y ya posteriormente, igualmente aquí queda la red de testis de este lado, la túnica albuminia y el túbulo, los túbulos seminíferos, ¿sale? Los cordones, lo que derivaba, más bien de los túbulos seminíferos derivan de los cordones testiculares. Y ya ahorita vamos a ver cómo se van formando los conductillos o los conductos diferentes. Y bueno, ya para que se vayan formando los ovarios, estos necesitan otras moléculas, ¿sale? Se necesita WNT4 y RSPO1,
para inhibir a una molécula que se denomina FGF9, y al estar inhibida FGF9 va a disminuir SOX9, que recordemos que SOX9 era importante para que se formara el testículo, porque ese SRY provocaba la expresión de SOX9, ¿sale? Y entonces, al no desarrollarse los testículos, lo que pasa es que se desarrollan los ovarios, ¿sale? Y entonces, en este caso, sí es muy importante que en el desarrollo ovárico sí estén las células germinales primordiales, ¿sale? Porque si no están esas células, lo que se va a producir son unas estructuras vestigiales, unos ovarios vestigiales que se denominan cintillas ováricas, ¿sale? Por la ausencia de los ovarios. Ok, y bueno, ya al estar las células germinales primordiales, ya ahora sí, en la cresta gonadal se empiezan a formar cordones sexuales primitivos, al igual que en el testículo. Solamente que ya nosotros cuando vemos un ovario, estas redecillas no se ven tan prominentes como se ven en un testículo. Y entonces ya empiezan a llegar, bueno, ya después que empieza la meiosis de las células germinales primordiales, se empiezan a crear todas las células foliculares que ya vimos en la primera clase, ¿no? Y entonces ya se empiezan a acumular esas células foliculares y empiezan a crear unos nidos celulares. Ajá. Y ya, bueno, entonces aquí vemos que las células germinales primordiales ya van a, que son ya las ovogonias, estas sí entran a mitosis porque tienen mucha cantidad de ácido retinoico que viene del mesonefros y pues ya ahora sí les hace entrar en la profase 1. Y en la semana 22 de gestación, estos ovocitos salen de esos nidos celulares y uno por uno, de manera individual, ya se van uniendo las células foliculares. Ajá, y empiezan ya a crear a los folículos primordiales, que recordemos que básicamente era el ovocito, ajá, el ovocito primario, con un par de células foliculares. Okay. Y en este momento, ya, pues ya que se empezaron a formar, se quedan en este estadio de ovocito primario y hay un stop, ¿no? De la meiosis 1. Y se quedan detenidas en el diploteno en la prefase 1 y van a continuar la meiosis 1 ya para llegar hasta la meiosis 2 24 horas antes de ser ovulados. Y recordar que nada más se va a completar la meiosis 2 solo cuando son fecundados. Ajá. Y bueno, en este caso del fenotipo femenino, se degeneran los túbulos mesonéfricos, ¿sale? En este momento no se necesitan porque lo que nosotros no queremos en el fenotipo femenino, túbulos deferentes. Ok. Y bueno, en este caso vamos a ver que ya después, al igual que en la cresta gonadal del fenotipo masculino, se empieza a crear también una túnica albunigia que va a separar, ¿no? A segmentar a este ovario y igualmente en la corteza se van a acumular los ovocitos. Y por eso en el ovario adulto quedan como el esquema que les enseñé igualmente en la primera clase, en la que cada estadio del folículo va llegando hasta que se empieza a ovular y ya queda el cuerpo lúteo y todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces en digamos, en la parte más medular, la más central, hay no únicamente tejido conjuntivo, que son las células foliculares, tejido de sostén, y vasos sanguíneos, ¿sale? Que vienen, estos vasos sanguíneos vienen del mesonefro. Y bueno, de aquí todo. Y como les decía, necesitamos unos conductos sexuales por los cuales migren y salgan pues las células sexuales de cada uno de los individuos. Y igualmente pasan por un estadio indiferenciado, ¿sale? Hay un momento en el que pues se pueden dar los dos o uno y no se sabe qué va a ser el producto, ¿sale? Entonces vamos a ver que los conductos indiferenciados son los conductos mesonéfricos, que valga la redundancia, provienen del mesonefro, de la segunda fase de nuestro riñón temporal, y también se les denominan de Wolf. Y también tenemos los conductos paramesonéfricos, que básicamente hagan en cuenta que los conductos mesonéfricos están de este lado y justo de manera paralela se empiezan a formar los conductos paramesonéfricos y de ahí su nombre, ¿sale? También se denominan de Müller. Para que se los aprendan podemos hacer la relación que de Müller se ocupan en las mujeres y M de mujer es de Müller. Entonces conductos paramesonéfricos en el fenotipo femenino
y por ende los conductos mesonéfricos o de Wolff se van a dar en el fenotipo masculino. Ajá. Y los conductos paramesonéfricos o de Müller se van a dar en los días 44, 48 de gestación. Ajá, y básicamente son invaginaciones del mesotelio estelómico, ajá, de la misma estructura de la que derivan las crestas gonadales, ¿no? O parte de las crestas gonadales. Ajá. Y para que se den estos, los conductos paramesonéfricos necesitan ser inducidos, ajá, que alguien les mande señales, ajá, para que se empiecen a formar. ¿Quién le manda la señal o las indicaciones de que se tiene que empezar a formar? Pues los conductos mesonéfricos, ¿sale? Los conductos mesonéfricos empiezan a mandarle señales. ¿Y cuáles son esas señales? Pues van a ser WNT4 y WNT9B, ¿sale? Y entonces ya estos empiezan a crecer de manera cefálica hacia el caudal, hacia el seno urogenital, ajá, que recordemos que es la porción dilatada de la adantoide. Muy bien. Y bueno, primero vamos a ver los conductos sexuales masculinos. Y estos conductos sexuales masculinos necesitan que haya una secreción por parte de los testículos, ajá, para que se empiecen a formar, ¿sale? Independientemente de las hormonas y esto, esa secreción testicular. Ajá. Y además es muy importante que recordemos que las células de Sertoli empiecen a producir esa sustancia antimülleriana y la empiezan a secretar o a producir alrededor de la octava semana de gestación, ¿sale? Y entonces, al producir esa sustancia antimülleriana, se empiezan a generar esos conductillos paramesonéfricos, ¿sale? Y también vamos a necesitar de otros factores que son muy importantes y que son Derser-Hedgehog, que aquí se lo escribí porque como que no se veía muy legible con mi letra, y también factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿sale? Y entonces estos productos que vienen de las células de Sertoli junto con la sustancia antimülleriana van a activar a las células de Leydig. Ajá. Y las células de Leydig fetales ya empiezan a producir testosterona. Ajá. Y esa secreción que viene en los testículos es lo que hace que se mantengan los conductos mesonéfricos. Ajá. Que a su vez van a dar a los conductos diferentes y recordar que los conductos preferentes van a ayudar a que viaje el esperma desde los testículos hasta la uretra, ¿sale? Ok, y también vamos a ver que parte de las vesículas seminales vienen de los conductos diferentes que vienen de los conductos mesonéfricos, ¿sale? Y el resto de las glándulas accesorias del aparato reproductor masculino, en este caso la próstata y las glándulas vulvoretrales, vienen del seno urogenital, ¿sale? Y bueno, ya entonces, ahora sí, en este momento ya empiezan a producir una enzima que se denomina 5-alfa reductasa y a la 5-alfa reductasa empieza a convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Ajá. Y es muy importante que todos estos tejidos del aparato reproductor masculino tengan receptores para estas hormonas, ¿sale? Porque de esta manera llegan y tienen ese mensaje de las células de que se tienen que mantener todos estos tejidos, ¿sale? En caso, ahí vamos a ver al último que hay patologías en el que no hay presencia de estos receptores de testosterona y lo que se va a dar es una feminización. Ajá, básicamente sí hay testículos, pero estos testículos, al mandar la testosterona, se espera a que un tejido la reciba. Ajá. Entonces, como no tienen los conductos sexuales, estos receptores, ¿sale? Lo que les queda es convertirse en fenotipos femeninos. Ajá. Entonces son individuos que tienen genitales femeninos, ajá, y además tienen testículos internos y llegan a consulta porque son mujeres que nunca en su vida menstruaron, ¿sale? Y entonces al final se dan cuenta que realmente eran un fenotipo masculino, ¿sale? Bueno, y entonces vamos a ver que es muy importante que alrededor de todos estos conductos se exprese la familia OXA, no, perdón, es OXD, y se van a expresar a diferentes niveles, ¿sale? Para que se dé la vejiga vamos a ocupar OXD 13, para que se dé el conducto deferente vamos a ocupar OXD 12,
y después para otra porción del conducto deferente, la porción más cefálica, se necesita OX de 11 y para la base del epidídimo y del testículo necesitamos OX de 10, ¿sale? En caso de que llegue a fallar alguno de estos genes, también tenemos problemas en la formación del aparato reproductor masculino. Y vamos ahora con los conductos sexuales femeninos. Y bueno, entonces, al no haber testosterona, en este caso, porque queremos un fenotipo femenino, lo que va a haber es que se van a formar los conductos sexuales femeninos, porque vamos a ver que es como el fenotipo basal por defecto. Entonces, al no haber testosterona, va a haber degeneración bueno, no hay testosterona y además no están las células de Sertoli que empiecen a producir la sustancia antimilleriana. Entonces, al no estar, pues se deshacen o se degeneran los conductos mesonéfricos porque no los necesitamos, ¿sale? Y entonces ahora sí, esta ausencia de testosterona y de sustancia antimilleriana hace que permanezcan los conductos paramesonéfricos, que también necesitan que se exprese W1T4 para que se vayan formando, ¿sale? Y también aquí es muy importante, déjenme aquí arreglar la presentación porque se está... Ok, entonces, al igual que a lo largo de los conductos del aparato reproductor masculino, también la familia de genes OXD son muy importantes en los conductos sexuales femeninos. Y además tiene otra importancia, porque ya vimos que en el ciclo sexual o en el ciclo sexual femenino, que se da el ciclo menstrual, la fase proliferativa y secretora, todo ese epitelio del útero sufre diferentes modificaciones, ¿sale? Y estas modificaciones se dan por la presencia y ausencia de células. Entonces, también es muy importante, se les dice que tiene una gran plasticidad, es decir, la plasticidad es esa característica que tiene de estarse recambiando de diferentes características del epitelio y a diferencia del aparato reproductor masculino, esto no se da, ¿sale? Entonces, son muy importantes e incluso la familia de genes OX en la vida adulta, ¿sale? Y en este caso vamos a ver que el OX de 10 es muy importante para el inicio de la trombouterina, el OX de 11 para el útero y de 12 para la vagina y el DOX de 13 también para la vagina en su parte más caudal. Y bueno, vamos a ver que los conductos paramesonéfricos son los conductillos que van a tener diferentes porciones y en la región más caudal o la más cefálica va a dar lugar a las tubas uterinas, trompas de falopio o trompas uterinas, ¿sale? Y van a tener una porción que va a estar abierta que también deriva del mesotelio cenómico y ese va a dar lugar a las fimbrias, ¿sale? Y en la región más caudal se van a pegar los conductos paramesonéfricos y al pegarse van a dar lugar al útero, ¿sale? Y entonces lo podemos ver de esta manera. Aquí están los conductos paramesonéfricos que se están empezando a pegar, ¿sale? Y van a después de formar una luz para que pues vamos a ver que en algún momento ahí se va a quitar esa capa de tejido para que se dé la menstruación y además se necesita para que haya una implantación, ¿sale? Del cigoto. Y bueno, ya después vamos a ver que esa cresta urogenital necesita migrar. Bueno, ayer vimos que al momento en el que se mueven los riñones también se mueve la cresta urogenital, ¿sale? Y entonces al momento de migrar vamos a ver, bueno, más adelante también vamos a hablar del sostén de los ovarios, pero al migrar la cresta urogenital ya se va formando un ligamento que va a sostener al útero y se denomina ligamento ancho del útero. Y bueno, ya vamos a ver que fusionados los conductos paramesonéfricos en su parte más como caudal, se va a formar la porción superior de la vagina y ya después van a formar un tubérculo que se denomina
tubérculo mülleriano, que básicamente es como una bolita, ajá, o también le podemos denominar placa urogenital, que va a formar la parte más inferior de la vagina, ¿sale? Y al igual que los conductos sexuales masculinos, necesitamos presencia de hormonas. Ajá. En este caso necesitamos hormonas estrogénicas para que se dé este fenotipo femenino. Y estas hormonas estrogénicas son producidas por los ovarios fetales. Y bueno, después, más o menos, la formación de las crestas genitales empieza de una manera muy cefálica, ajá, pero vamos a ver que se necesitan que se bajen las gónadas, ¿sale? Entonces, sobre todo es muy importante, bueno, en ambos casos es muy importante, pero el proceso es más complejo en los testículos porque prácticamente los testículos tienen que salir de la cavidad, ¿no? De la cavidad abdominal e irse hacia afuera del cuerpo, ajá. Entonces, originalmente los testículos tienen una localización intraabdominal y tienen que bajar hasta depositarse en la bolsita que es el escroto. Y pues también se les denomina como órganos retroperitoneales detrás, como les había comentado ayer de los riñones, de esta membrana que recubre todas las vísceras abdominales, ¿sale? Y es de manera posterior a esa membrana, es por donde van a migrar, ¿sale? Y entonces vamos viendo que en la localización intraabdominal que tienen necesitan un sostén, ¿sale? ¿Cómo se sostienen? Pues bueno, son unas esferitas y esas esferitas de manera cefálica o de manera más craneal se unen a la pared abdominal por el ligamento suspensorio craneal, ajá, y en su región más caudal se unen a esa localización por el ligamento inguinal, ajá, o ligamento caudal del mesonefro, ¿sale? Este ligamento también deriva del mesonefro. Y después va a dar lugar a una estructura que se denomina gobernáculo. Y bueno, esta migración va a empezar a tener lugar o va a empezar a suceder a partir de la décima a la decimocuarta semana de gestación, ¿sale? Y se va a dar en 3 diferentes pasos. Lo primero es que aumente de tamaño el testículo cuando se va diferenciando toda su red testicular y vamos a ver qué regresión de los riñones mesonéfricos, ¿sale? Entonces, que los conductos diferentes tienen 2 túbulos, ajá, y los túbulos están rodeados de tejido y esos son nuestros riñones temporales, uno de nuestros riñones temporales, ¿sale? Entonces, esto se empieza a deshacer, se empieza a deshacer esta parte, pero permanecen los conductos mesonéfricos, ¿sale? Entonces, para que se dé el descenso de los testículos, esos son los 2 usos que tienen que pasar, aumento de tamaño testicular y regresión de los riñones mesonéfricos, ¿sale? Ahí. Ok, estábamos aquí. Y ya después, bueno, vamos a ver que para que se dé este proceso necesitamos que haya la presencia de andrógenos, o sea, por ejemplo, de la testosterona, para que el ligamento suspensorio craneal, que es la unión craneal del testículo, se degenere, ajá, se empieza a eliminar, se empieza a borrar. En este esquema se voy a poner y se empieza a borrar y ya no hay nada que ate al testículo a la localización intraabdominal que tiene. Ajá, y entonces se degenera y ya tiene como bajar. Ajá. Y luego necesita haber un descenso transabdominal. Ajá. Tiene que viajar alrededor de toda la cavidad abdominal y vamos a ver que los testículos van a llegar a una estructura que se denomina anillo inguinal. Ajá. Y para que se dé esto se necesita INSL3, que es producida por las células de Leydig. Ajá. Y es muy importante que se dé este factor porque si no está, no hay descenso de los testículos y nos puede dar una patología también que se llama criptorquidia. Entonces más adelante igual hablaremos de eso. Y la última fase del deceso gonadal de los testículos es el descenso transinguinal, ¿sale? Que ya llegó a ese anillo, que básicamente, literalmente es un anillo, y después de ese anillo hay un conducto, ajá, que se denomina proceso vaginal o conducto vaginal, ajá. Y bueno, para que se dé eso también es muy importante la participación de la testosterona, ¿sale? Para que dicen que no se sabe exactamente bien cómo pasa, pero que a lo mejor que
el ligamento inguinal del mesonefros tiene como una señalización que hace que se baje el testículo, ¿sale? Entonces, que esa es la hipótesis que se tiene, que la testosterona estimula el ligamento inguinal del mesonefros, que era la unión caudal del testículo, ajá, y que es lo que hace que se baje, ajá. Y entonces, bueno, todo este descenso dura desde la décima cuarta semana de gestación hasta poco antes del nacimiento, todavía están descendiendo los testículos, ¿sale? Y bueno, vamos a ver qué es el proceso vaginal que se da, ese conducto, ajá, normalmente se cierra, pero aún así, pues como en un momento anterior estaba abierto, ajá, es como una región muy, muy propensa a estar debilitada, ¿sale? Entonces, hay una, si se queda abierta o está debilitada, puede haber una prolongación de la cavidad abdominal, ajá, y, bueno, más bien de la cavidad peritoneal, ajá, y se puede bajar, y por ahí pueden bajar a las intestinales, ¿sale? Y eso nos puede dar lugar a hernias inguinales, ajá, que vamos a ver igualmente más adelante. Okay. Y por último nos falta el, bueno, no por último, porque nos falta el fenotipo de los genitales externos. Ok. Bueno, ya descendieron los testículos en el caso de los varones y ahora nos falta el descenso de los ovarios porque también se producen en la región abdominal. ¿Sale? Estos van a descender de manera igualmente caudal hacia lateral, ajá, y igualmente tienen una unión craneal y una unión caudal, ¿sale? La unión craneal básicamente es el mismo ligamento diafragmático del mesonefro, y que va a dar lugar a un ligamento que todavía va a sostener a los ovarios porque esos están como colgados como en la cavidad abdominal baja, ajá, y se sostienen por el ligamento suspensorio del ovario. Y después en la unión caudal vamos a tener igualmente el ligamento inguinal del mesonefro que se va a dividir en dos, y en la parte más superior va a dar al ligamento redondo del ovario. Y vamos a tener otro ligamento redondo, pero del útero. Ajá, entonces el ovario tiene dos ligamentos y el útero tiene uno. Y, okay. Y aquí las tenemos, sale ligamento redondo del útero, ligamento redondo del ovario, ajá, que es esta línea porque realmente los ovarios solo son esas esferitas almendradas, ajá, y el ligamento suspensorio del ovario. Y bueno, ya nada más nos falta la parte más externa del aparato reproductor, que son los genitales externos, e igualmente, como ya vimos en las otras estructuras de las gónadas, de los conductos sexuales, los genitales externos también hay un momento en el que están indiferenciados, o sea, no se sabe si va a ser una vulva o un pene, ajá, entonces vamos a ver de dónde derivan estas porciones indiferenciadas de los genitales externos, pues va a ser del tejido del mesodermo que va a rodear la cloaca. Ajá, entonces una vez más está nuestro embrión de esta manera con su colita. Y tenemos a la cloaca que va a estar aquí, que recordemos que es una porción membranosa donde no hay mesodermo, por eso dice mesodermo que rodea la cloaca, ajá, porque aquí nada más hay ectodermo y endodermo, ajá, y entonces van a empezar a migrar células de ese tejido mesodérmico y van a provocar que un poco más posterior a esto, que más o menos por aquí, ajá, se empieza a crear una eminencia genital, ajá, y de esa eminencia genital se van a dar las primeras porciones indiferenciadas de los genitales externos, que van a ser la misma antes de que se denomine fenotípicamente si es varón o es mujer o es un individuo femenino. Se va a dar el tubérculo genital, los pliegues genitales y las tumefacciones genitales, ¿sale? Que básicamente está el tubérculo genital, el pliegue genital. También dentro está el seno urogenital que se separó por medio del tabique, ajá, que mesodérmico que vimos ayer también, en el que va a ese tabique mesodérmico iba a dividir esta porción entre el recto y el seno urogenital, ajá. Y por último tenemos a la tumefacción genital, ¿sale? Ya después tenemos ya el seno urogenital, en esta porción ya está el tabique, de mesénquima que se formó para separar al recto del seno genital, y entonces ahora sí ya tenemos el primer estadio del ano, ¿sale? Esta es la etapa indiferenciada y se da alrededor de la séptima semana.
Ok, y entonces vamos a ver que para que se den los genitales externos masculinos, ajá, se necesita de la presencia de la dihidrotestosterona, que básicamente es una hormona androgénica, y que los tubérculos genitales al final se van a extender y van a dar lugar al pene, y el crecimiento del pene básicamente también necesita de cantidades de testosterona, ¿sale? Las tumefacciones genitales van a dar lugar a las bolsas escrotales, ajá, y los pliegues genitales, ajá, junto con el seno urogenital. Vamos a ver que dentro del pene está ahí viajando la uretra, por eso se necesita una mayor porción de tejido, ajá, van a dar lugar a la uretra masculina, ¿sale? Vamos a ver que en las mujeres la porción extra de tejido no va a ser necesaria porque nuestra uretra es como súper chiquitita. Ajá, y básicamente se van extendiendo, ajá, y se tienen que pegar, ajá, entonces conforme se van pegando, se va a formar un surco uretral, ajá, hasta que también un rafe escrotal, y al final, en la unión de las extensiones del tubérculo, de las tumefacciones y de los pliegues, se va a formar un rafe, ¿sale? Que básicamente es la evidencia de la unión de todas estas pues primordios de genitales externos, ¿sale? En el caso de las mujeres, nosotras al igual necesitamos la presencia de hormonas, en este caso nosotros necesitamos la presencia de estrógenos, ¿sale? Y el tubérculo genital va a dar lugar al clítoris, los pliegues genitales a los labios menores y las tumefacciones genitales a los labios mayores, ¿sale? Y en este caso, nosotros, como les decía, no necesitamos otra porción de tejido porque nuestra uretra es como súper chiquitita y entonces la extensión del seno genital que vimos ayer va a ser suficiente para que se forme la uretra femenina. Uh-huh. Y bueno, ya vamos a hablar sobre las patologías. Vamos a hablar sobre el síndrome de feminización testicular y el síndrome de Torrance, ¿sale? En este caso, el síndrome de feminización testicular, vamos a ver que genéticamente van a ser varones que tienen cantidad normal de cromosomas de la especie humana, tienen 46, y genéticamente son XY, ¿sale? Genéticamente son varones, ajá. Y estos individuos tienen testículos de manera interna, ajá. Y además, bueno, estos testículos normalmente están como dentro, o sea, jamás se ven, ajá. Y hay genitales femeninos normales, ¿sale? Entonces son criadas como mujer. Uh-huh. Entonces, creo que ya les comenté cuál es normalmente el motivo de la consulta. Alguien que se imagine normalmente cómo llegan a consulta o por qué llegan a consulta estos pacientes. ¿Alguien? Escojo a alguien para que me diga. ¿Qué crees? A ver, Mariana, ¿tú te imaginas por qué llegan estos pacientes a consulta? No sé, igual y por problemas fértiles, Ok, o bueno, más bien como pues la actividad sexual, por así decirlo. pues más o menos, por ahí vas. En este caso, el motivo de la consulta es algo que se denomina amenorrea. Uh-huh. Es decir, nunca hay menstruación en nuestras mujeres, o sea, pueden tener 15, 16 años y jamás menstruaron. Ajá, entonces, ese es normalmente el motivo de la consulta. Y en este caso sí les va a provocar problemas de fertilización, ¿sale? Porque pues no son mujeres fértiles, no son mujeres que puedan quedar embarazadas porque no tienen esas células sexuales que normalmente tenemos pues el resto de los individuos femeninos, ¿sale? O también a veces dicen que hacen como pruebas deportivas, me imagino que porque pueden suceder este tipo de casos, y al hacer pruebas deportivas para ver que realmente es un hombre o una mujer, ajá, de manera genética y fenotípica, se encuentra la cromatina sexual, ¿sale? En este caso, al hacer el estudio, encuentran corpúsculos de Barr, que ahí denomina que realmente, más bien, no encuentran corpúsculos de Barr y se ve que genéticamente es un varón. Ajá, entonces no hay cromatina sexual. Ajá. ¿Y por qué se da? Pues como ya vimos, son testículos con deficiencia de receptores de testosterona. Ajá. Y además de los testículos, el resto de los tejidos tampoco tienen receptores para testosterona y es por eso que fenotípicamente es una mujer. Uh-huh.
Y bueno, vamos a ver otra patología que se denomina síndrome de Turner, que esta se denomina que es una aneuploidía, ajá, y también da lugar a disgenesia gonadal, porque son mujeres, ajá, fenotípicamente hablando, pero que genéticamente solamente tienen un cromosoma X, ajá, y recordemos que nosotros, mm, y es por eso que tienen 45 cromosomas, o sea, tienen un cromosoma menos de la especie humana. Ajá, normalmente nosotros tenemos 46 y normalmente las mujeres tenemos X. Ajá. Entonces, vamos a ver que en estas pacientes, además de, tienen unas características bien particulares, que son normalmente mujeres de talla baja, que tienen un cuello corto y otras cuestiones, ¿no? Que en ellas las células germinales primordiales degeneran. Y recordemos que en la formación del ovario es muy importante que sí se den, que haya la presencia de estas células, y al no haberlas, lo que va a, en lugar de formarse el ovario, van a formarse las cintillas gonadales, que van a ser ovarios atrésicos, ¿sale? O vestigiales, perdón, era vestigiales la palabra. Y entonces, al no haber hormonas gonadales, ajá, lo que hay, sí tienen genitales femeninos, pero con rasgos infantiles, es decir, nunca llegan a tener todas estas, además de la menarca, que es la primera menstruación, también necesitamos la pubarca y la telarca, que es la pubarca es el crecimiento de vello y la telarca el crecimiento de las mamas, ajá, y entonces en ellas normalmente no hay ninguna de estas fases, ajá, ninguna de las tres, ni menarca, ni pubarca, ni telarca. Uh-huh. Okay. Y luego vamos a ver la criptorquidia, que básicamente es la ausencia de centro testicular, ajá, y normalmente se da más en bebés prematuros, ajá, y afecta a un 3% de los recién nacidos vivos, ajá. Entonces, aquí hay un problema en INSL3 y en los andrógenos, ¿sale? No hay una adecuada exposición a las hormonas androgénicas y además está afectado este factor que era muy importante para que se dé este descenso testicular, sale por las células del estertol y todo esto. Ajá. Y además, estos pacientes lo que van a tener, van a ser problemas de fertilidad, normalmente van a ser estériles, porque no hay espermogénesis en ellos. Como tienen los testículos todavía en la cavidad abdominal, ajá, la cavidad abdominal tiene una temperatura muy diferente a la que tendrían si estuvieran como fuera del cuerpo en las bolsas escrotales, ¿sale? Entonces, no es un ambiente propicio o adecuado para que se dé la espermogénesis, ¿sale? Y además, al estar estos testículos guardados, depositados en la cavidad abdominal, ajá, tienen mayor riesgo de sufrir 50 veces más riesgo que el resto de la población que sí, en los que sí descendieron los testículos, de tener tumores testiculares malignos. Uh-huh. Y vamos a ver que también está la hernia inguinal congénita en la que no se cerró bien el conducto vaginal. Ajá, básicamente no se cierra el conducto peritoneal, que era el trayecto del descenso de los testículos, ¿sale? Y tenemos la persistencia del conducto vaginal y dentro de ese conducto, ajá, que es una porción muy larga de la cavidad abdominal, lo que van a hacer es que como hay peritoneo, ajá, las asas intestinales en algún momento, ajá, dicen como, ah, pues por aquí me espacio, ¿no? Entonces, como está muy aplastada, entonces, por aquí me voy a ir. Entonces, las heces intestinales en ese conducto empiezan a protuirse, ajá, y se salen, ajá, quedan, o sea, sí están recubiertas por otros tejidos, por tejido adiposo, por piel y demás, pero se crea como una bolita, ¿sale? Y esa es la hernia inguinal congénita. Ajá. Y bueno, de aparato reproductor, básicamente es todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Todo quedó claro, algo que no haya explicado bien, algo que de plano no entendieron, con confianza, saben que pueden decirlo. ¿No? ¿Está bien? Bueno, si no hay dudas, entonces sería todo por el día de hoy. Mañana vamos a ver digestivo junto con glándulas anexas. Muy bien, Lili, muchas gracias por contestar. Vamos a ver, ajá, digestivo y glándulas anexas. Y mañana si tenemos examen de reproductor y de urinario, ¿sale? Entonces, para que repasen, ¿sale? Entonces nos vemos mañana, chicos, que descansen. Gracias igualmente. Hasta luego. Bye. Gracias, nos vemos mañana. Bye.